Papa Francisco admite en Roma estatua pagana de Moloch y ofrece culto a la Pachamama. Con ocasión del Sínodo para la Amazonía, organizada por la Iglesia Católica, que fue realizada entre el 6 y 27 de octubre del 2019, fue colocada a la entrada del Coliseo romano una enorme estatua del dios cananeo Moloch, con 9 días de anticipación a dicho cónclave, vale decir el 27 de septiembre. Dicha estatua, la que vemos en la imagen, será exhibida hasta el 20 de marzo del 2020, con motivo de una exposición a gran escala titulada Cartago, el mito inmortal. Moloch es un dios cananeo de las épocas bíblicas, también conocido como Baal por los fenicios y cartagineses. Muchas veces el pueblo de Israel, en clara desobediencia a Yahweh, rendía culto a este falso dios. Al dios Moloch, también conocido como Molech, Milcom, Malcam o Baal, se le ofrecía culto mediante sacrificio de niños recién nacidos, pues estos eran ofrecidos al fuego en brasas ardientes, estando vivos. En el Coliseo romano, aproximadamente en el año 110 después de Cristo, los cristianos fueron torturados y ejecutados para el entretenimiento de las multitudes paganas. Muchos ignoran que el Coliseo romano pertenece al Vaticano, por lo que se puede decir que el Papa Francisco no era ajeno a la instalación de esta imagen idolátrica en un recinto representativo de lo que fueron las persecuciones y ejecuciones de los primeros cristianos. Precisamente la enciclopedia Wikipedia nos confirma que el Coliseo romano pertenece al Vaticano en los siguientes párrafos. El Coliseo en la Edad Media. Durante el papado de Gregorio Magno, muchos de los monumentos antiguos pasaron a manos de la Iglesia, que era la única autoridad efectiva. Sin embargo, carecía de recursos para mantenerlos, por lo que cayeron en el abandono y el expolio. En la Edad Media, la decadencia de la ciudad afectó a todos los monumentos imperiales. Los terremotos de 801 y 847 provocaron grandes destrozos en un edificio, prácticamente abandonado en las afueras de la ciudad medieval. Cuando en 1084 el Papa Gregorio VII fue expulsado de la ciudad, muchos monumentos pasaron a manos de familias nobles romanas, que los usaron como fortalezas. Alrededor del año 1200 la familia Fangripani se apropió del Coliseo y lo fortificó, usándolo de forma parecida a un castillo y convirtiéndolo en su área de influencia. El Coliseo fue cambiando de manos hasta 1312, en que volvió a la iglesia. Vayamos a algunas citas bíblicas donde Yahweh condenaba el culto a Moloch. Levítico capítulo 18, versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Levítico capítulo 20, versículos 2 al 5. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Jeremías capítulo 32, versículo 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Amós capítulo 5, versículo 26. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Hechos capítulo 7, versículos 42 y 43. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia.
Como se puede extraer de las Sagradas Escrituras, Moloch recibe también el nombre de Baal, Kiun y Renfán, y el culto de ese dios está asociado a una estrella, y se trata del hexagrama, más conocido erróneamente como estrella de David, la misma que la Biblia no dice que él la haya usado, antes bien, su hijo Salomón, al final de su vida, cuando ya estaba en apostasía, rindió culto a muchos dioses paganos, entre ellos a Moloch, y por ello, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 7 dice: Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. En realidad, la falsa estrella de David o hexagrama está ligada a la masonería y el satanismo. Por ello, en la imagen de la izquierda vemos a un recién iniciado en la masonería que está con los ojos vendados, y en la parte superior del pórtico vemos dos estrellas de David y las dos columnas masónicas, Jaquín y Boaz. Y en la imagen de la derecha vemos el símbolo de la sociedad teosófica, donde apreciamos la estrella de David, una cruz egipcia, la esvástica y una serpiente alrededor. Hay que mencionar que la sociedad teosófica estuvo dirigida por la satanista Elena Blavatsky, precursora de la secta Nueva Era. Por ello, la estatua de Moloch colocada a la entrada del Coliseo romano tiene dos cuernos, un tercer ojo y está extendiendo los brazos en señal de que va a recibir el sacrificio de los niños. Y en su pecho se observan los rayos solares en alusión al dios solar Horus. También un hexagrama o hexágono algo deformado que simboliza a la falsa estrella de David. Luego el ojo que todo lo ve, llamado ojo de Horus. Y por último, las alas que simboliza a un ángel caído. Sin duda que toda esta simbología pertenece a la masonería Illuminati y demás sociedades secretas, pues para ellos el simbolismo cuenta mucho, ya que es una manera de abrir portales dimensionales con el inframundo, y así los demonios o espíritus inmundos puedan hacer su maléfico trabajo en los seres humanos. Entre las imágenes vemos la mitra de Benedicto XVI con la estrella de David o hexagrama, y dicho símbolo también presente en un templo masónico. Gracias a ex sacerdotes católicos jesuitas que se convirtieron al glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como José Luciano Luna Díaz, entre otros, es que se dio a conocer al mundo que dentro del Vaticano se realizan ritos satánicos con sacrificios de niños, y sin duda que la estatua de Moloch es una alusión directa y descarada de lo que hacen allí. En estos momentos veremos un video de casi 2 minutos, que corresponde a un extracto de una película de 1914 llamada Caviria, el cual nos da una aproximación de cómo se realizaban los sacrificios humanos en honor a Moloch. Dicha película fue dirigida por Giovanni Pastore y escrita por Gabriele D'Annunzio. En la película, el ídolo de Moloch, alojado en un templo púnico, tiene un horno de bronce gigante en su pecho, en el que cientos de niños son arrojados. Caviria, la heroína de la película, está amenazada por este destino ardiente. La representación del ídolo en la película tiene una base histórica. 3 historiadores griegos antiguos testifican que en la antigua ciudad fenicia de Cartago, norte de África, actual Túnez, era costumbre quemar niños vivos como ofrendas a la deidad, a quien llamaban Baal. A Baal los griegos lo llamaban Cronos y los romanos Saturno, que según el mito se comió a sus propios hijos para que no pudieran reemplazarlo. Como vimos anteriormente, Moloch también se menciona varias veces en la Biblia. De otro lado, antes de la inauguración del Sínodo de la Amazonía, realizada entre el 6 y el 27 de octubre del 2019, donde estuvo presente el Papa Francisco, ocurrió algo que ha dejado estupefactos a muchas personas, y es que 2 días antes, o sea, el 4 de octubre, se llevó a cabo una ceremonia pagana celebrada en presencia del Papa Francisco en los jardines del Vaticano. En la ceremonia, los fieles se inclinaron ante las estatuillas de madera que representaba a la Pachamama, una diosa indígena de la fertilidad en América del Sur.
El Papa Francisco confirmó que varias estatuas de una mujer embarazada sin ropa que se usaron en dicha ceremonia fueron llevadas en procesión en la Basílica de San Pedro y se guardaron en un altar lateral de la iglesia de Santa María en Transpontina, en la Vía de la Conciliazione, hasta que el católico austriaco Alexander Schugel las arrojó al río Tíber el 21 de octubre. Posteriormente, una copia de las figuras producidas en masa se mantuvo en la iglesia. Hay que mencionar que el Papa Francisco criticó duramente este hecho y pidió disculpas a los paganos que ofrecían este ídolo. En imágenes anteriores vimos que el Papa Francisco rindió culto a ídolos paganos, y eso es idolatría, algo que condena la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5, que en versión de la Biblia Católica de Jerusalén dice: No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. A los amados católicos se les ha enseñado que la palabra venerar significa respetar, honrar a alguien por sus virtudes y cualidades. Pero veamos lo que dice el diccionario acerca de la palabra venerar. Un primer significado es sentir o mostrar una persona mucho respeto por una persona o una cosa. Y el segundo significado, dar culto a Dios o a las cosas sagradas. Este segundo significado no ha sido enseñado a los católicos, que repito, significa también dar culto a Dios o a las cosas sagradas. ¿Y qué significa adorar? La Biblia Católica de Jerusalén nos da su significado en Salmos, capítulo 95, versículos 6 y 7, que dice: Entrad, adoremos, postrémonos de rodillas ante Yahvé, que nos ha hecho, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano. Oh, si escucharais hoy su voz. Salmo 95, Biblia Católica Online. Vemos que adorar significa postrarse, arrodillarse. En consecuencia, venerar es igual a adorar. Ahora veremos lo que significa la palabra culto, según el diccionario, y escogeremos dos acepciones representativas, la número 6 y 7. La número 6 dice: conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje. La número 7, honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Podemos concluir que el culto está compuesto por ritos y ceremonias litúrgicas que deben emanar de la Biblia y que deben dar gloria y honor a Yahweh y no a otra criatura. El cura Luis Toro define la idolatría en estos términos, y es creer que una imagen religiosa es Dios. En consecuencia, según el cura Toro, un católico que se arrodilla, reza, quema incienso, etc., ante una imagen religiosa no sería calificado de idólatra si esa persona es consciente que dicha imagen no es el mismísimo Dios verdadero, sino una representación de éste. Dice además que Dios sí permite imágenes, pero no ídolos. Pero él agrega: si un católico piensa que esa imagen es Dios, se convierte en idólatra. Y para eso se basa en Éxodo capítulo 20, versículo 3, que dice que no debemos tener dioses ajenos delante de Yahweh. Sin embargo, cuando habla de Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, el cura piensa que solamente se aplica a otros dioses, dioses falsos. Sin embargo, la Biblia Católica de Jerusalén es muy clara cuando dice que no debemos hacer imagen de lo que está arriba en los cielos, o sea, a Dios, Jesucristo, apóstoles, ángeles santos, de lo que hay en la tierra y de lo que hay en las aguas. Dice además que no debemos inclinarnos ante dichas imágenes para darle culto, o sea, rezarles, arrodillarnos, quemar incienso, etc. En otras palabras, la Biblia prohíbe que hagamos representaciones de Dios o de cualquier otra criatura, y adicionalmente que le rindamos culto. Hemos constatado que venerar es sinónimo de adorar,
y adorar, según Salmos capítulo 95, versículos 6 y 7, está íntimamente ligado al acto de arrodillarse, postrarse, ante quien es el único Dios verdadero, Yahweh, y ante nadie más. Hemos constatado que dar culto significa venerar o adorar, mediante ritos y ceremonias litúrgicas al Dios Yahweh, quien es el único de recibir gloria y honra y no otra criatura. En otras palabras, una imagen se convierte en ídolo cuando se le rinde culto de veneración, que es lo que hacen los amados católicos. Por todo lo expuesto, el Papa Francisco es un idólatra, por cuanto participó de un culto a la Pachamama, es decir, fue partícipe de los ritos y ceremonias que se hacían en honor a este dios falso. Incluso, mientras el chamán oraba a su dios, el Papa Francisco inclinaba su cabeza en señal de veneración o adoración. Sin embargo, el cura Luis Toro exculpa del pecado de idolatría al Papa Francisco y dice que solo cometió el pecado de omisión, porque no le predicó el evangelio a los paganos que adoraban la Pachamama, y tuerce la escritura cuando insiste que el Papa Francisco no cometió el pecado de idolatría porque en su mente él pensaba que la Pachamama no era el Dios verdadero Yahweh. Sin embargo, el cura Toro no recapacita en lo que hizo su jefe, cuando éste violó Éxodo capítulo 20 versículos 4 y 5, de rendir culto y postrarse a ese falso Dios Pachamama. Podemos concluir que una imagen se convierte en un ídolo cuando se le rinde culto de veneración o adoración, y eso lastimosamente no enseña Luis Toro, y está enviando la condenación eterna a los amados católicos torciendo deliberadamente las Sagradas Escrituras. Como un antecedente del acto idolátrico del Papa Francisco, hay que recordar que el Papa Juan Pablo II llevó a cabo el 27 de octubre de 1986 una reunión ecuménica donde invitó a los principales líderes de todas las religiones del mundo, y fue en Asís, Italia, para una jornada mundial de oración por la paz. Durante esta reunión sucedió un acto idolátrico, pues el Dalai Lama colocó una estatua de Buda sobre el tabernáculo en la iglesia de San Francisco y tuvo el aval y complacencia de Juan Pablo II, hecho que pasó inadvertido por muchos católicos. En la imagen precisamente vemos hacia la derecha una estatua de Buda colocada en el tabernáculo de la iglesia de San Francisco. En esta imagen vemos al Papa Francisco efectuando el gesto masónico de la mano escondida, también conocida como la señal del segundo velo, que es una contraseña que los masones usan para identificarse entre sí, y que muchos personajes de la historia han sido retratados de esa manera para señalar que pertenecen a la masonería, tal como veremos en la siguiente imagen. Y aquí vemos nuevamente al Papa Francisco haciendo la señal masónica de la mano escondida, así como Napoleón, Lenin, Marx, Stalin y unos oficiales rusos. Entre los masones hay este tipo de saludo, con sus pequeñas variantes, según el grado, con la finalidad de reconocerse entre ellos. Al estrechar la mano, el pulgar se extiende naturalmente hacia arriba o hacia adelante. Cuando señala hacia abajo sobre los nudillos, está señalando que es un miembro del culto satánico más grande del mundo, la masonería, y que está comprometido con su objetivo del gobierno mundial bajo el anticristo. En la imagen vemos un saludo normal. En las siguientes imágenes apreciaremos saludos masónicos del Papa Francisco. En esta imagen aprecien el dedo índice del Papa Francisco apretando hacia arriba uno de los nudillos de la mano del otro masón. Aquí vemos al Papa Benedicto XVI y a Mario Bergoglio, antes de que éste fuera ordenado Papa, y nuevamente observe cómo Bergoglio aprieta su dedo índice hacia arriba de los nudillos de la mano de Benedicto XVI. Aquí un saludo masónico del Papa Francisco con la reina Leticia, esposa del rey Felipe VI de España. Aquí el Papa Francisco en otro saludo masónico, apretando con su dedo índice hacia arriba uno de los nudillos de la mano derecha de la reina Leticia. Analizando la cruz del Papa Francisco y comparando con la señal de la X
o manos cruzadas que hace el masón de la imagen, nos damos cuenta que el supuesto Cristo hace la misma señal masónica de las manos cruzadas, lo cual es una blasfemia. Amado católico, usted pensará que esa paloma representa al Espíritu Santo, pero en la siguiente imagen se llevará una gran sorpresa. En la imagen de la izquierda, la paloma descendiendo es un símbolo usado por la Ordo Templi Orientis de filosofía masónica que practica la magia y el satanismo oculto. Nuevamente, en la imagen de la izquierda, note que encima de la paloma hay un triángulo masónico Illuminati con el ojo de Horus, llamado también el ojo que todo lo ve, y debajo de la paloma hay una copa con la cruz ocultista de Malta. Y el Papa Francisco tiene la misma paloma ocultista en la imagen de la derecha. Hay que recordar que la Ordo Templi Orientis fue fundada por el satanista Aleister Crowley. En la imagen de la derecha vemos a dos masones que tienen las manos cruzadas, el cual es una identificación de los masones grado 33. Usted compare esas manos cruzadas que tienen dichos masones con las manos cruzadas del falso Cristo, ¿no?, en la cruz del Papa Francisco. Haciendo zoom, vemos que el supuesto Jesús en la cruz del Papa es un ser cadavérico, repulsivo y con las manos cruzadas como la señal que hacen los masones. Haciendo zoom, vemos que la paloma del Espíritu Santo es la paloma de la sociedad masónica Ordo Templi Orientis. Haciendo zoom en los pies, vemos que va al revés del cuerpo. En esta imagen usted está viendo la portada de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Y en el punto 175 de dicha encíclica, el Papa Francisco, en la parte resaltada en amarillo, muestra su deseo por la conformación de un gobierno mundial, y él allí está auspiciando el futuro gobierno del anticristo. El Papa Francisco dice textualmente, como afirmaba Benedicto XVI, en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor San Juan XXIII. Repito, el Papa Francisco dice, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor San Juan XXIII. Es decir, el Papa Francisco está haciendo suyas las declaraciones de Juan XXIII. Y en concordancia con los fines de la encíclica Laudato Si, es que el Papa Francisco ha convocado un evento mundial en el Vaticano, el 14 de mayo del 2021, el cual es un pacto educativo global que tiene por finalidad centrarse en el humanismo, es decir, poniendo como eje central al hombre, como motor de la sociedad y de cómo éste interactúa en los diferentes ámbitos de la política, economía, ciencia, tecnología, cultura, de modo que este esfuerzo incluya a los jóvenes, a quienes pretenden lavarles el cerebro con un nuevo humanismo. Y todo en aras de una supuesta paz, conservación del medio ambiente mediante un pacto ecológico, una estabilidad política, social, económica y religiosa para las futuras generaciones, donde la meta es crear un nuevo modelo o paradigma de sociedad y economía, cual nunca antes el hombre supuestamente haya alcanzado. Y es por ello que el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice que el anticristo pensará cambiar los tiempos y la ley, y esto será durante 3 años y medio. Sin embargo, en todo el mensaje del Papa Francisco estuvo ausente el nombre de Jesucristo, quien es el único que puede garantizar esos propósitos. Antes bien, el mensaje central es concebir al hombre como dueño y amo de su destino, sin tener en cuenta al Dios vivo, ignorando sus mandamientos prescritos en la Biblia. No cabe duda que para muchos entendidos,
El Papa Francisco es un muy serio candidato para ser el falso profeta, o sea, la segunda bestia, que habla Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18, que nos dice que tiene dos cuernos semejantes a un cordero, pero que habla como dragón. Es decir, que simula ser una persona que viene de parte de Dios, sin embargo, es un siervo de Satanás, y de allí la analogía con el dragón. Sin duda que este nuevo modelo de sociedad que aspira al nuevo orden mundial incluye promover la ideología de género, con todas las aberraciones de combinaciones posibles, yendo en contra del diseño de Dios para la sociedad que solo se puede reproducir fruto de la unión de un hombre y una mujer, así como la eliminación del dinero físico. Los países cederán su soberanía al gobierno mundial del anticristo, donde se ejecutará un control individual de las personas a través de un microchip y la consiguiente restricción de libertades ciudadanas para finalmente llegar al humanismo en su más cruda concepción, cuando se prohíba al hombre profesar el cristianismo, bajo pena de muerte, pues todo esto está profetizado en la Biblia. En esta imagen vemos al Papa Francisco con un rabino sionista, de nombre Sergio Bergman, quien es un ecuménico que apoya al Papa Francisco en la difusión de la encíclica Laudato Si, creada por el Papa. Y aunque el Papa Francisco se ha estado reuniendo con rabinos y con líderes de todas las religiones en su afán de lograr una unión entre ellas, de acuerdo a la estrategia del nuevo orden mundial, realmente eso no nos debería llamar la atención, dado que cuando se manifieste el anticristo al mundo, se dará a conocer como un hombre conciliador, amante de la paz y la tolerancia. Pero eso será por un cierto tiempo, hasta que finalmente se saque la máscara y se muestre como lo que es, un verdadero dictador mundial. La razón por la cual se exhibe al rabino sionista Sergio Bergman es que este hombre es un masón, y para ello se hace filmar teniendo en su estante un cuadro con el símbolo masónico del compás y la escuadra, y debajo de esta una foto, donde el rabino sionista se saluda con el Papa Francisco. Esta imagen es un acercamiento mayor, donde se aprecia el compás y la escuadra y el saludo de Francisco con el rabino. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Esta imagen constituye otra prueba más que el Papa Francisco es un masón al servicio del nuevo orden mundial que traerá al anticristo. Es muy triste el papel del cura Luis Toro y de otros que como él defienden al Papa Francisco. Abre los ojos, amado católico, y no te dejes engañar.